Pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos, bienvenidos a esta entrega de la Utopía Riesgo Cero que nos reúne esta semana para conversar de temas o de un tema en particular que nos mueve a atención a todo y cada uno de nosotros. No todo en el país o no todo en nuestra república tiene la posibilidad que tenemos nosotros acá en el canal, donde hay reglas de juego que indican por dónde tienes que caminar, qué tienes que hacer, cuándo tienes que movilizarte de un lado a otro, por dónde tienes que hacerlo. Esa reflexión la hacemos porque aparentemente la crisis que tenemos en el tránsito hoy, y decimos que hoy es una crisis vigente, aunque también es una crisis que se ha ido incrementando de manera increciendo en los últimos 40 años, aparentemente sin que haya un conocimiento pleno que nos permita resolver el problema. Entonces pretendemos en la entrega de la Utopía hoy, al analizar la crisis del tránsito que tenemos en República Dominicana, poner sobre la mesa para que juntos vayamos componiendo el muñeco que nos diga que la crisis no es un tema de un sector ni de otro sector, sino donde hay una serie de componentes a los que tenemos que prestar atención. Es una crisis que tiene que ver con motoristas y con vehículos pesados. Es una crisis que tiene que ver con conductores y con peatones. Es una crisis que tiene que ver con empresarios y comerciantes del transporte. Pero sobre todo, es una crisis que tiene que ver con los temas de ordenamiento territorial que se enfocan en la urbanidad y en la ruralidad. De esos temas vamos a conversar tratando de identificar las causas que generan el problema, por qué se genera el problema, con la intención de que seamos capaces de lograr los planteamientos correctos que nos llevan en cada momento a la solución que deseamos. Partiendo de que la solución es que tenemos derecho a una vida saludable, a un medio ambiente que nos proteja y nos garantice esa vida saludable, que tenemos derecho a tener una vivienda digna y segura que garantice el bienestar de la familia y el pleno desarrollo de su potencial, que tenemos la necesidad de regular alguna serie de cosas para lograr esos objetivos, que no nos los estamos inventando nosotros acá en la utopía, sino por el contrario, que los vemos reflejados luego de múltiples discusiones y múltiples luchas en nuestra Carta Magna del país, en nuestra Constitución. Son derechos constitucionales que tenemos en nuestro país. Vamos a ver en el desarrollo de esta entrega
precisamente cómo resolvemos o cómo podemos enfocar para resolver el tema de la crisis de tránsito que tenemos en la República Dominicana. Queridos amigos, hablando de crisis en el transporte, quisiéramos partir invitándolos a visualizar una estampida de caballos, y a veces de caballos y vacas o búfalos, que los vemos a menudo, a veces en la película, otras veces en el campo, pero vemos cómo en un terreno determinado, esa estampida que mueve a cientos de seres vivos, a veces conducidos por alguien, otras veces ellos mismos encabritados, al paso de esa estampida, usted no ve un solo accidente, no ve un solo choque de esos animales o de esos jinetes, no ve mayores inconvenientes. Entonces, le invitamos a ver, por el contrario, una intercepción de una calle populosa de nuestro país. Abraham Lincoln con José Contreras, o Abraham Lincoln con Avenida Independencia, o Lincoln con 27 de febrero, o con Roberto Pastoriza. Y usted ve cómo el enjambre de motores y el enjambre de vehículos que entra a esa intercepción, muchas de las cuales se agrava porque se pueden dar giros en todas las direcciones posibles y el tránsito se mueve en ambas direcciones, en cualquier orientación posible, y ve cómo en ese tránsito los motores se meten sin respetar ningún tipo de reglas. O sea, usted ve que el motor se mete igual que los caballos, y a veces algunos conductores igual que los caballos, pero el resultado no es el mismo. El resultado en el tránsito nuestro, en nuestra ciudad, en cualquier pueblo nuestro, no tiene tan buena suerte como el tránsito o el cruce que se da con las manadas que vemos a campo traviesa. Y ponemos el símil porque lo que nos debe ver, ¿cuál es la diferencia? O sea, el animal, los caballos que van en esa manada o esas manadas que se encuentran, por instinto, por sentido práctico, por sensores naturales, saben cuáles son las reglas de juego para no chocar. Ellos ven cuando el primer animal que llega al cruce saca la cabeza o entiende el pie, el otro sabe que no puede seguir ahí, que tiene que desviarse para evitar la confrontación, y ambos se mueven para evitar la confrontación, o tiene que detenerse para que pase uno y continúe el otro. ¿Qué pasa con los conductores nuestros que llegan a esa intercepción
cuando se dan esa situación? No tienen el instinto del animal para preservarse. Sencillamente tienen la visión del animal que ve el trecho por donde quiere pasar y juega a que a velocidad puede meterse en ese trecho y de repente lo sorprende otro que tenía la misma visión, que vio también su trecho y que de repente se da el enchoque, el enfrentamiento que pone a cuerpos humanos a volar por el aire, a motores a estrellarse contra vehículos pesados o a camiones a atropellar a otros camiones o a vehículos más ligeros, precisamente porque el conocimiento, el instinto para el tema del tránsito en la ciudad urbanizable no es la regla de juego. La regla de juego es el entrenamiento al ser humano que va conduciendo el vehículo de motor o el vehículo de tracción humana o su propio cuerpo que tiene que entender y conocer las reglas de tránsito que hay que respetar. O sea, que usted tiene que conducir a la derecha. Es una regla de tránsito. Que para usted rebasar tiene que hacerlo con prudencia a la izquierda cuando las circunstancias se lo permiten. Que si usted llega a una intercepción, la vía principal tiene derecho. El histórico de la ciudad determina cuál es la vía principal y usted tiene que detenerse para dejar pasar esa vía principal, porque usted no puede interrumpir, entrar desde una vía secundaria a una vía expresa o vía rápida, porque el que viene en la vía rápida no va a poder maniobrar y evitar el golpe o el accidente. Que si usted va manejando en un vehículo pesado, sea un camión, sea un autobús, sea un tractor, sea el vehículo, sea una grúa, usted no puede avanzar en la carretera a la izquierda. De los dos carriles, usted tiene que usar el carril de la derecha para avanzar y permitir que el vehículo liviano que se puede desplazar a una mayor velocidad pueda avanzar en ese tramo o en esa cuesta. Son normas establecidas, normas a veces señalizadas, que si hay una línea continua amarilla en el centro de la vía, quiere decir que usted no puede rebasar, porque no puede cruzar, porque puede venir otro vehículo en sentido contrario y le va a afectar a ambos su imprudencia, que solamente puede avanzar cuando visiblemente usted puede, cuando es una línea blanca interrumpida que dice que ahí, si hay condiciones, usted puede rebasar. O sea, hay unas normas de tránsito y hay unas reglas de juego y hay unas buenas prácticas. Si usted viene conduciendo un camión pesado, usted sabe por experiencia que el camión pesado, aunque la modernidad haya puesto guías hidráulicos, frenos hidráulicos, 10 cambios que le permiten avanzar con mucha ligereza, pero ese vehículo pesado usted no lo puede controlar igual que un vehículo liviano. Que usted no puede coger la carretera en una carretera que viene con velocidad permitida de 100 kilómetros por hora. Usted no puede venir a 140 kilómetros por hora y pensar que va a maniobrar ese camión o esa patana igual que maniobra un vehículo pequeño, un Nissan o un vehículo sedán deportivo. Que ese vehículo de carga pesado que usted trae, aunque tenga frenos y cambios ligeros, la carga, la inercia de la carga que lo viene empujando, no le va a permitir frenar en 2 metros ni 5 metros. Entonces usted no me puede poner a un conductor de un carro, un buen conductor de un carro sedán,
con las técnicas que se usan para conducir el carro sedán y lo va a montar en un camión que lleva cargas de 20 toneladas o de 30 toneladas o de 10 toneladas para que ese conductor que sabe manejar un guía, pero no tiene la experiencia ni el entrenamiento para manejar el camión, no puede permitirle estar en la carretera con ese vehículo. Y yo creo que hay un tema de trabajo nuestro como sociedad, porque el dueño de ese camión que vale 10, 20 millones de pesos, no es un niño que acaba de nacer, ni es un niño que sale de la escuela, es un empresario que tiene conocimiento y que sabe que le cuesta a su equipo, que le cuesta reponer el daño que haga su equipo, que usted no puede poner en manos de una persona sin el debido entrenamiento. Para hablar del debido entrenamiento, vamos a conversar en detalle de algunas informaciones claves que nos van a permitir a nosotros entender la problemática de la crisis de los accidentes que se están dando, que involucran a vehículos pesados, a peatones y a vehículos livianos en nuestras carreteras. En breve, volvemos con ustedes, queridos amigos, luego de estos breves mensajes que compartimos con ustedes. Queridos amigos, para ver el tema de la posibilidad de reducir los accidentes de tránsito, hemos planteado, hecho una revisión panorámica de los escenarios que tenemos en el segmento anterior y acordamos conversar con ustedes ahora sobre el tema del entrenamiento. O sea, hay que entrenar al conductor, que no es lo mismo conducir un mulo que conducir una motocicleta o que conducir un vehículo de motor, un carro liviano, o conducir un equipo pesado, un camión, o conducir una patana, que es un vehículo de más de un eje, que usted tiene, remolca, ese cabezote remolca una o dos colas. Y pasamos a ver precisamente el tema de ese problema que tenemos cuando ya vimos el tema de los motores, que es un tema de educación y entrenamiento y preparación para que las personas puedan utilizar ese motor. Necesitan el motor para movilizarse porque no hay un transporte colectivo seguro, oportuno, que movilice a la gente cerca de su proximidad. Hay una necesidad porque el crecimiento genera una demanda y con la demanda hay oportunidades de trabajo, entonces esas oportunidades hay que estar a tiempo. Y en lo que se resuelve el tema de la colectividad del tránsito, estamos obligados a entrenar a ese conductor del motor, sea el motoconcho o sea el motorista que va con su familia a desplazarse, primero dejar al muchacho, al niño a la escuela, segundo dejar a la esposa en un trabajo y tercero él como motorista al otro trabajo determinado. Para poner un ejemplo simple, hay un tema de entrenamiento, un entrenamiento que nos obliga a todos, al motorista, a la persona que usa el motor, obliga a tener el entrenamiento adecuado, que obliga
a la empresa, a los comercios que necesitan de esa fuerza laboral permanente, que necesitamos bajar las estadísticas de ausencia por accidente de tránsito o por muertes provocadas por accidente de tránsito. Hay que invertir en esa capacitación, de ese manejo preventivo, la preparación de hacer las cosas bien, de respetar las normas, que tiene que involucrar al gobierno local, que es donde se presenta la crisis del transporte. Y por ende tiene que involucrar al gobierno nacional, las instituciones nacionales que trabajan en el ordenamiento, regulación, para tomar en cuenta los elementos necesarios para facilitar que ese transporte sea efectivo y seguro. Y tiene que interesar al legislador y al poder judicial crear los mecanismos disuasores si son necesarios o punitivos si son necesarios para garantizar el adecuado cumplimiento de la etapa del entrenamiento, de la preparación y de la atención y cumplimiento de las normas establecidas. Todos tenemos una parte que jugar, pero es indiscutiblemente que tenemos que hacerla y debe salir eso de la revisión de la problemática. Vemos la parte del motor que es la más común, la más reciente, que puede resolverse, entendemos nosotros, de manera más fácil con un tema de educación. Primero educación y comunicación, y luego de esa comunicación, educación, poder venir el tema de sanciones, restricciones que sean necesarios. Si usted no cumple con el proceso de educación, entonces viene la parte disuasiva de que su vehículo, si cumplió, se le incauta, se para el vehículo y se detiene, y vienen las penalizaciones y las multas, o sencillamente viene la suspensión de su licencia luego de cometer tal número de faltas. Entonces, en la disuasión, en la conversación previa, si yo necesito el motor para movilizarme, si yo necesito darle el servicio y el apoyo a mi familia con seguridad, yo voy a concentrar esfuerzos, voy a participar de manera adecuada en ese tema de entrenamiento. Si yo necesito mi personal, el personal que he entrenado y he preparado para que trabaje en mi empresa, que esté a tiempo y que esté con seguridad con nuestra, que no tenga tanto ausentismo por los accidentes, yo voy a disponer de la logística que tengo en mi empresa para que se puedan dar las charlas, las instrucciones, los mecanismos de seguimiento necesarios para el cumplimiento. Y el que no pueda, no sepa cumplir con eso, pues disuasiones pueden ser, bueno, pierde el trabajo, no tiene la licencia para hacer esto o para aquello. O sea, hay mecanismos que nos obligan a todos. Pero hay otros elementos que son todavía más graves que eso, que lo estamos viendo, que es el tema de los accidentes de tránsito en vías rápidas que involucra a vehículos pesados con otros vehículos pesados o con peatones. Tenemos que ver, y vamos a ir la parte más grave que hemos visto, porque son lecciones que tenemos a largo recientemente, un camión, una patana, un cabezote con una cola llena de material pesado que bajando por la cuesta de Quitasueños en Jaina arrasó con una cantidad de vehículos y terminó generando decenas de víctimas fatales y otras decenas más. Tema de capacitación. Ante nada, primero capacitación. Usted no puede ponerle en la mano un vehículo pesado sin el debido entrenamiento a la persona. Y el entrenamiento de un vehículo pesado no es que usted lo lleve a un play y que le dé para adelante y para atrás y que se parquee de reversa
con esa cola liviana para usted decirle que sí, que ya tiene categoría 4 o que tiene categoría 3 para manejar ese vehículo. Implica que tiene que haber un entrenamiento, porque no es lo mismo, como le decía en segmento anterior, manejar una cola con un tráiler lleno de vehículos, de elementos pesados, que un camión de un solo eje cargado con el mismo material. Cuando usted maneja el camión de un solo eje, aunque sea difícil, usted puede dominar, usted puede frenar, usted puede arrancar, pero hay una norma que usted no puede confiar con los frenos para parar si hay un incidente en una cuesta. Usted tiene que poner el cambio de fuerza arriba en la cuesta y luego bajar despacio. Pero si la persona que usted tiene no está entrenado, va a acelerar pensando que es el carro en que andaba, y cuando se le presente un entaponamiento 100 metros más abajo en la cuesta, que él quiera pisar el freno no le responde. O no le responde el camión. Peor aún si es la cola. Si es el cabezote con la cola, porque no es que no le responde en la curva, es que la cola vuelca el cabezote. Usted va a doblar con el cabezote, su cabezote va a frenar, pero la inercia, la fuerza en movimiento que viene con la que viene la carga que usted tiene, no va a responder al mandato del conductor y sencillamente va a retorcer la cola, el cabezote, y lo va a estrellar y va a seguir por donde la inercia lo lleva. Eso no es que yo lo diga aquí y que lo veamos, es que eso es un entrenamiento especial que tiene que tener todo conductor de un equipo pesado, sobre todo los cabezotes que mueven hoy contenedores y que mueven colas de patanas con múltiples toneladas de carga. Porque ese entrenamiento para evitar que se desboque el vehículo, como se dice, es como cuando un animal se desbocó el caballo y no lo para nadie. Eso es un entrenamiento especial que tiene que darse, y tengo entendido que la única institución que está haciendo el entrenamiento adecuado para sus conductores es el equipo que transporta combustible. Pero después, en la aprobación de las licencias o en los sindicatos que manejan carga, no hay ese entrenamiento, y tenemos entonces a decenas de miles de conductores movilizándose sin el debido conocimiento, sin el debido entrenamiento, poniendo en peligro el futuro del país. Pero los primeros que están en peligro son ellos mismos, que son las víctimas de esos accidentes, que son las víctimas porque quedan detenidos o pierden la riqueza, víctima de los daños que generan. Luego los peatones que se mueven y otros vehículos transeúntes que hacen el manejo en nuestras vías un manejo inseguro y temerario, hasta que no podamos entender que hay que regular, entrenar y controlar las diferentes modalidades de vehículos de carga que se movilizan en nuestro país. Y ese es un tema que hay que sentarse con cada uno de los sindicatos. Hay que revisar el entrenamiento, hay que revisar las condiciones físicas, psicomotoras, psicológicas de esos conductores, de tal manera de que, cumplido con todos los requisitos, hay licencias y permisos de circulación concedidos. Si no se cumple, no puede circular. No se vayan, queridos amigos, porque en breve continuamos con más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero.
Queridos amigos, y continuando con la temática que venimos desarrollando en nuestro conversatorio del día de hoy, la crisis en el tránsito, el análisis de la problemática y posibles soluciones, tenemos que conversar con ustedes de un tercer elemento que entra en juego. Es el tema de normas, el ordenamiento del territorio, las normas de tránsito. ¿Por qué una vía es diferente a la otra? Y tenemos que ver, si viéramos en la práctica, hace 500 años, la vía que comunicaba al centro de lo que era la capital de nuestra isla, de nuestro territorio, la ciudad de Santo Domingo, con la ciudad de Asua, era un camino, el camino del oeste de los indios, el camino que va hoy caminando por la avenida Independencia, entraba por Jaina cruzaba a Nigua, por Nigua Najayo, Najayo Palenque, Palenque Nizao, Nizao Paya, Paya Baní, Baní Asua. De la principal puerto de la isla, Santo Domingo, al segundo puerto de importancia, que era el puerto de Asua, la ciudad de Asua, 1500 y algo. En esa vía no habían mayores accidentes, los tránsitos que se movían por ahí se daban a pies o a caballo. Era un camino que se podía permitir en lugares determinados sitios para vender algo de comer o para alguien pernoctar, y en torno a esos sitios se fueron desarrollando pueblos. Y con varias modificaciones en un momento determinado, ya en el siglo pasado se traza la carretera Sánchez Vieja a San Cristóbal, que era una vía donde pasaba un vehículo de vez en cuando, un camión de vez en cuando, y que aunque eran de dos direcciones, las velocidades eran controladas y los riesgos eran controlados. Pero de repente, cuando estamos aquí ahora hablando en pleno siglo XXI de que la principal vía de comunicación entre la ciudad capital y Asua, o entre la ciudad capital y Elías Piña o Comendador, o la ciudad capital y Pedernales, comienza por un tramo que es la 6 de noviembre, que se desarrolla hace 30 años. Tiene 30 años que entra en desarrollo, mucho menos de 30 años, algo más de 30 años, en los 90, es que al comienzo de los 90 es que se traza esa carretera, y se traza con una visión clara de que fuera una vía expresa. Es una vía expresa que debe sacar el tránsito del centro de la ciudad. Hasta ese momento el tránsito pasaba por el centro de Jaina, por el centro de San Cristóbal, por el centro de Yaguate, por el centro de Baní. O sea, las vías iban pasando por las ciudades donde se desarrollaba un negocio. La vida de la ciudad era ese paso de pasajeros por ahí que compraban los productos de la ciudad. De repente, para no interferir la vida de las ciudades, por ejemplo, una ciudad como San Cristóbal, que su vida no estuviera afectada
por todo el tránsito de gente que venía del sur lejano y que no tenía nada que buscar en San Cristóbal. Su vía era llegar al destino final, que era Santo Domingo. Se diseñan vías expresas, que no es un invento de Santo Domingo, es un desarrollo urbano que se da con la movilidad que se genera en Europa, que se genera en Estados Unidos, y se desarrollan las vías expresas a donde los alimentadores a esa vía son puntos de distribución. Y recuerdo que cuando se hace la vía, las 6 de noviembre, se establece un ancho de vía de 2 carriles en cada dirección, donde se podría entrar con un distribuidor de tránsito en la intersección con la 27 de febrero, otro distribuidor de tránsito en la intersección con la carretera de Jaina, otro de tránsito en la en la intersección con Atillo y otro en la intersección de la avenida Constitución y un quinto para una expansión en la intersección con la carretera que sube a Cambita, Garavitos. Se supone que si usted se movía por esa vía, tenía que salir o entrar a esa vía por uno de esos distribuidores. Si yo iba para un punto entre Atillo y Jaina, yo tenía 2 vías. O salía en el distribuidor de Atillo para incorporarme por vía local al lugar que quería ir, o salía o entraba a Jaina para devolverme por las vías locales de Jaina. Y hay normas. Las normas con las que se aprobó esa vía expresa 6 de noviembre establece que hay una franja de territorio de 50 metros al lado de cada vía donde no se puede construir. Una norma que estuvo a cargo del Ministerio de Fuerzas Armadas, garantizar su cumplimiento durante su construcción. Y yo invito al Ministerio de Obras Públicas o a quien le corresponda que invite al vicealmirante Betances, Gustavo Betances, que era el encargado de custodiar que eso se cumpliera cuando cumplía la función de asistente del director del J2, siendo capitán de corbeta o capitán de fragata, el cargo de coronel recuerdo que tenía, con sede en la Secretaría de las Fuerzas Armadas, para que con la documentación con que fue aprobada esa vía, analicemos por qué esa vía de 50 metros que debe dejarse a ambos lados de las 6 de noviembre, primero como un área verde, pero destinada para que cuando se llegara a un nivel de desarrollo como el que tiene hoy el territorio, esa zona se pudiera convertir en una calle marginal, una norte y una sur, que permitiera al transeúnte a esa vía salir en el distribuidor de tránsito y movilizarse para tener acceso a las propiedades que se han desarrollado a los lados de la vía sin aplicar ningún tipo de interferencia, sin correr ningún tipo de riesgos con la vía rápida. No es posible que al lado de la 6 de noviembre hayan negocios que estén entrando y saliendo. No es posible que al lado de legalmente viviendas o negocios con entrada y salida que interfieren con el libre funcionamiento de ese tránsito. ¿Cómo hemos permitido en 30 y pico de años, casi 40 años, que lo que era un expreso, una vía expresa del sur, se convierta en una peligrosa vía local que hoy algunos llaman la vía la ruta de la muerte, o el camino de la muerte, o la carretera de la muerte? O sea, eso no, para entender la problemática tenemos que ver cómo estamos respetando las normas y por qué se hicieron las normas. O sea, la 6 de noviembre no es una avenida más. O sea, no es ni puede ser una avenida más.
es la vía rápida para conectar la zona metropolitana de la capital con el sur del país. Y con ese mismo criterio y esa norma se supone que debió seguirse. Y vemos todavía el día de hoy, a la vista de todo el mundo, gente construyendo, ocupando el espacio que el Estado pagó, porque el Estado compró, pagó todo ese terreno. Donde está el distribuidor de tránsito de Atillo, debe haber una circunferencia con medio kilómetro de radio para que ese distribuidor funcione. Y hoy está completamente ocupado y urbanizado. El distribuidor de tránsito de San Cristóbal de la Constitución, parcialmente ocupado. El distribuidor de tránsito en Atillo, casi en un 80% ubicado. No se ha podido hacer. El distribuidor de tránsito de la 6 de noviembre con circunvalación, que es un distribuidor nuevo, es el único que más o menos está funcionando. Y ya se están haciendo construcciones y otras actividades comerciales ilegales en el territorio que corresponde a ese distribuidor de tránsito. El distribuidor de tránsito de Jaina totalmente arrabalizado. Y ni hablar de la arrabalización y el usufructo de los terrenos del distribuidor de tránsito de la 6 de noviembre con la prolongación 27 de febrero, donde se han llegado a construir una enorme cantidad de apartamentos de lujo y de instalaciones que están fuera del ámbito permitido. O sea, nosotros con esto queremos decir que debemos revisar la normativa, debemos revisar la función nuestra empresarial, la culpa que tenemos, la profesional que ha permitido que eso se haga, lo de la comunidad, lo de los gobiernos locales y la pobre población que es la que paga el precio. O sea, la violencia que se genera cuando un vehículo pesado atropella a un pobre chiripero que está haciendo una labor a orilla de la carretera, paga el precio más alto el chiripero que muere, el empresario que es afectado. Pero todos tenemos la culpa de que eso esté pasando porque no nos hemos sentado a revisar lo que tenemos que hacer para garantizar la solución definitiva del tránsito. Una vez plantadas normas, deben ser de adecuado cumplimiento, de obligatorio cumplimiento, porque si no, el caos irá creciendo cada vez más, generando la imposibilidad de garantizar el bienestar que todos merecemos y necesitamos. No se vayan, queridos amigos, porque en breve tenemos más en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, hablando de la crisis del tránsito, problemas y posibles soluciones, hemos tenido un conversatorio que nos ha permitido analizar los componentes que participan en esa dinámica social que nos afecta, porque todos tenemos un derecho al libre tránsito, según tránsito seguro, garante de derechos. Todos tenemos derecho a movilizarnos en un ambiente seguro que nos preserve la integridad física, nuestro bienestar físico y el patrimonio. Pero también todo
toda la ciudadanía donde vive tiene derecho a una vida saludable, a un ambiente propicio que le permita garantizar el pleno desarrollo del potencial suyo y de su familia. Tenemos aparentemente un tema complejo que no se va a solucionar sencillamente con medidas coercitivas, con llamados altisonantes de que hay que aplicar fuerza aquí o fuerza allá. Entendemos como múltiples de las cosas que contribuyen a reducir el riesgo en nuestro país. Entendemos que la parte más importante es poder sentarse con la información en la mano, con el levantamiento de la información en la mano, con las comunidades afectadas o en riesgos y ser capaces de identificar todas las amenazas que tenemos, las víctimas o afectaciones que cubrimos o que pagamos cada año, producto de del resultado, del efecto de esas amenazas, todas las vulnerabilidades que tenemos, los derechos que tenemos, las necesidades que tenemos para poder preservar, si mantenemos a la ciudad y el acceso ahí o lo mantenemos en otro lugar. Y en una conversación multisectorial, porque como ya analizamos, el tema de la crisis de tránsito coincide con otros elementos, pero involucra a la ciudadanía, involucra a los conductores, involucra a los empresarios y comerciantes, involucra a los gobiernos locales y nacionales, involucra al empresariado generador de riquezas que usa equipos pesados para movilizarse en la zona e involucra las normas y reglas necesarias para poder garantizar el diseño adecuado del tránsito ágil y seguro en el país. Normas que no las definimos nosotros ni son únicas en Dominicana, sino que hay una extensa práctica en el mundo que nos ha orientado a definir las normas que debemos respetar para que podamos dar un desplazamiento seguro y oportuno en el país. Porque ese desplazamiento seguro y oportuno va a permitir que nuestro territorio sea apreciado y siga siendo múltiples veces utilizadas en el año por turistas y empresarios, contribuyendo al florecimiento de la economía nacional y del bienestar colectivo. Se hace necesario entender que es imprescindible sentar las mesas de diálogo en cada uno de los territorios, con los componentes determinantes ahí. Que no basta decir, que no se puede permitir, que no me pongan un muro jersey ahí porque si lo ponen se lo rompemos. Bueno, digamos, el tema no es si ponemos o no. La comunidad no es un burro o un animal que va a pasar por ahí. O sea, quien va a morir si se deja ahí son miembros de la comunidad que van a ser atropellados por los vehículos que están atravesando una vía expresa. Entonces, o eliminamos esa vía expresa y hacemos de eso un camino local que implica retrasar 4 horas el viaje y bajar, no pueden transitar por esa vía local los camiones, entonces hay que hacer otra vía expresa por otro lado, o somos capaces de sentarnos y ver cuáles son las soluciones. Aparentemente, en otros países la solución está: una vía expresa no puede permitir acceso directo de peatones, de actores locales a la vía expresa. A la vía expresa hay que acceder a través de los distribuidores de tránsito o de rampas de acceso, o hay que salir de ella hacia los distribuidores por rampas que nos llevan a un retorno si es necesario. Puedes hacer los retornos, pero la vía expresa
Los dos carriles expresos tienen que mantenerse como carriles expresos, siempre que esa sea una vía expresa y sea necesaria. Entonces, muchas veces vemos como tienen que hacer ciudadanos de otros países, de otras ciudades más organizadas que nosotros, que yo no tengo la salida frente a mi casa. Yo no puedo salir de una vía expresa para entrar a mi casa o a mi propiedad. Puede que yo tenga que salir de la vía expresa 2 kilómetros antes o 1 kilómetro antes para que ese último kilómetro me movilice por una vía lateral interna donde el tránsito, la velocidad, la gente que se mueve obliga a velocidades limitadas y a tipos de vehículos controlados. Por ahí, por esa vía lateral, probablemente no se mueven todo tipo de vehículos, ni vehículos que no vayan a dar un servicio exclusivo en esa zona. O sea, nosotros tenemos que generar ese conocimiento, y yo le diría, y es permito hacer una sugerencia a su excelencia el presidente de la República, que lo primero que hay que hacer ese conversatorio es con los funcionarios, con el liderazgo empresarial, con el liderazgo de juntas de vecinos, explicando por qué es importante tener esas vías expresas para comunicar regiones de manera rápida y efectiva para el sostenimiento del país, y por qué tenemos que respetar reglas de juego, y por qué hay que ponernos de acuerdo para trabajar con unas vías laterales locales que eviten la conflagración que da cuando un motorista o un transeúnte sale de su casa y un camión lo atropella porque de una manera inadecuada el vehículo se paralizó para tomar café, para reparar una goma o para coger un pasajero en el lugar que no debía. Queridos amigos, muchísimas gracias por la atención y esperamos que el conversatorio les sirva de base para discusiones posteriores que nos permitan llegar a las conclusiones que necesitamos poner en marcha para garantizar la seguridad y el bienestar que nuestro país requiere y que todos anhelamos. Hasta la próxima entrega de La Utopía. Nos encontraremos por estos mismos canales a esta misma hora la semana que viene. Un placer estar con ustedes. Vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir.